Inicia una semana decisiva para México y para el mundo. Este martes se debe votar en México, en nuestro país, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, que propone anular la elección de jueces y magistrados por voto popular, pero mantener la de ministros de la Corte y magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal Disciplinario. Y mañana el mundo estará en vilo con la elección de los Estados Unidos. Las elecciones en Estados Unidos, según las encuestas, están prácticamente empatadas y además no se definen por el número de votos, sino por los consejeros electorales que ganan cada uno de los estados, que gana cada candidato. Por eso hay un puñado de estados que serán decisivos: Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada. Así se terminará definiendo la elección. But now we have a new president in Mexico. Supposed a very nice woman. They say I haven't met her, and I'm going to inform her on day one or sooner that if they don't stop this onslaught of criminals and drugs coming into our country, I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States of America. And it's only got a 100% chance of working, because if that doesn't work, I'll make it 50. And if that doesn't work, I'll make it 75 for the tough guys. And I'll make it 100. Then I'll make it 100. Pero hay mucho más sobre todos los temas. Y Kamala Harris, sin perder las formas como lo ha hecho Trump, tampoco ha sido nada tibia con nuestro país. We're ready to get out the vote. We're ready to win. All right. This is really the end of a journey, but a new one will be starting, and that's the one we've wanted to partake in. A unas horas de iniciar la elección presidencial en Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris encabezaron eventos en estados que serán decisivos para definir al ganador. El candidato republicano pronunció un discurso lleno de reclamos en Carolina del Norte, mientras la candidata demócrata se dirigió a los ciudadanos de Pensilvania, donde sus 19 votos electorales podrían ser definitivos. Mientras Harris se enfocó en el estado de Pensilvania, con 13 mítines ahí, en un estado clave, por supuesto, con 19 votos electorales, y que Biden se llevó con un estrecho margen en la elección pasada de poco más de 80,000 votos. Trump se enfocó en 3 entidades, entre ellas sí también Pensilvania, pero a su vez estuvo en Carolina del Norte y en Michigan. Y no solo eso, sino que aprovechó la oportunidad para recordarle al mundo sobre su agenda proteccionista e incluso amenazar a México de imponer un arancel del 25% a todos los productos mexicanos que sean enviados a Estados Unidos, si es que la administración de Claudia Sheinbaum no detiene el embuste de inmigrantes, de criminales y de drogas hacia territorio estadounidense. Lo cierto es que la contienda presidencial se sigue cerrando en sus últimas horas. De acuerdo con la última encuesta de The New York Times y el Siena College en Pensilvania, los aspirantes a la presidencia están empatados con el 48% de los posibles votantes. El secretario de Estado de Pensilvania, Al Schmidt, reiteró este lunes que puede tomar tiempo antes de que se cuenten todos los votos y recordó que nunca ha tenido resultados finales oficiales la noche de las elecciones. Lo mismo ocurre a nivel nacional. Según la última encuesta publicada por CNN, Trump y Harris se encuentran empatados con el 47% de los probables votantes. Los estados clave para los candidatos, además de Pensilvania y Carolina del Norte, son Wisconsin, Michigan, Georgia, Arizona y Nevada. Podría ser una noche larga en caso de que esto se tenga que definir por 2 estados, que son Arizona y que son Nevada, que son los que más tiempo podrían tardar. Este es un tema de estrategias, es un tema de coaliciones y es un tema de estados, de sumas y restas por cada uno de los colegios electorales. Podríamos tener una elección muy cerrada o incluso una elección que pudieran ganar los demócratas por voto popular, pero hay que recordar que aquí el ganador se lleva todo y podríamos tener una elección 50-50, 52-48, pero con una contundente victoria en el colegio electoral. Ya lo veremos la noche de mañana. En el resultado de la elección, México juega un papel importante como principal socio comercial de la Unión Americana y principal aliado en la crisis migratoria.
Ambos candidatos han hecho señalamientos sobre las acciones contra el tráfico de drogas, sobre todo el fentanilo, que cruza por la frontera con nuestro país. El índice de riesgo Trump, creado por la revista The Economist para medir el impacto de su ingreso a la Casa Blanca, coloca a México a la cabeza de los países más vulnerables a un segundo periodo presidencial del candidato republicano. Especialistas estadounidenses coinciden en que el narcotráfico, migración y comercio son los temas principales respecto a México. Sobre el tema de la seguridad, coinciden en que la actual cooperación bilateral atraviesa por una desconfianza absoluta. En este sentido, Kamala Harris percibe objetivos similares a Trump. Lo que cambia son los estilos para obtenerlos. Basta recordar que la vicepresidenta votó en contra del TEMEC cuando era senadora. Y de cara a revisarse en 2026, los demócratas han dado señales de que están dispuestos a endurecer el control de fronteras para afrontar las críticas internas. Bueno, vemos esta elección, muy probablemente no tendremos resultados mañana. ¿Por qué? Porque está prácticamente empatada, pero bien decíamos, el sistema electoral en los Estados Unidos es muy distinto al sistema de cualquier otro lugar. Son 538 votos que tienen que ganar en estos colegios electorales. Es un sistema electoral de fines de 1700. ¿Y qué sucede? Es muy complejo porque finalmente mucha gente dice que es injusto porque no gana quien más votos tenga, pero sí gana quien gane más colegios electorales. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, que sin duda en una contienda tan cerrada como la que vemos en este momento entre Kamala Harris y Donald Trump, lo que sucede es que si llega a haber cualquier problema en cualquiera de esos distritos, es mucho más fácil contar los votos de un estado, de un par de distritos, que contar los votos de todo un país, en un país donde van a votar más de 65 millones de personas. Entonces, bueno, es un sistema muy complejo, es difícil muchas veces para los latinos poderlo comprender, pero bueno, es un sistema que lleva ahí décadas, años en los Estados Unidos. Y bueno, vimos, por ejemplo, cuando Hillary Clinton contendió contra Donald Trump, Hillary Clinton ganó la elección en votos, pero no en colegios electorales. Por eso, precisamente, el día de hoy estuvo Donald Trump en 3 de los estados que son precisamente columpio, que podrían cambiar. Y bueno, Kamala Harris se concentró en Pensilvania, que tiene 19 votos del colegio electoral. Como bien decía Juan Pablo de Leo en este reportaje, estamos hablando de un proceso electoral que son sumas y restas, Jorge. Sí, son sumas y restas y que habrá que ver. El sistema, mi opinión personal es que es muy anacrónico y que es muy poco funcional. Y además permite muchas trapacerías porque ni siquiera la distribución es proporcional dentro de los colegios electorales de cada estado. El que gane, aunque sea por un voto, se lleva todo. Eso quizás es lo más preocupante. Y después lo otro profundamente preocupante es cómo se ha radicalizado, sobre todo Donald Trump. Hay quienes dicen que es lo mismo que gane Harris o que gane Donald Trump, después al final será prácticamente lo mismo. No es lo mismo. El discurso de Donald Trump es un discurso profundamente reaccionario. No es lo mismo tampoco el Donald Trump que gobernó desde el 17 al 21, que tenía sus personajes que lo lograban equilibrar. Ahora esos personajes ya no están. Ahora está rodeado de personajes de la ultraderecha estadounidense, de los más rancios. En uno de los mítines de este fin de semana, Donald Trump dijo una de las cosas, de las barbaridades que dijo, es una orgía de barbaridades. Desde el mítin de Nueva York de hace poco más de una semana hasta el día de hoy, es una suma de barbaridades la que ha dicho Donald Trump, que decía que, por ejemplo, que le dispararon a él, pero que a él no le molestaría que empezaran a disparar y atacar a tiros a los periodistas. Para México hay que ser absolutamente claros. El triunfo de Donald Trump será no solamente difícil, puede ser una situación gravísima para el futuro del país. Pensar que simplemente se van a centrar con Donald Trump a ver cómo arreglan las cosas va a ser muy difícil porque es una agenda cada vez más ideologizada y los personajes que están alrededor de Donald Trump están cada vez más ideologizados también. Pero hay otro punto clave en esta elección, sobre todo si llega a ganar Donald Trump en su relación con México, y es que el Donald Trump que le tocó gobernar, hacer su mandato junto con el presidente López Obrador, no es el mismo Donald Trump de ahora. ¿Por qué? Por algo muy importante.
Hoy Donald Trump controla su partido, controla el partido republicano, puede hacer prácticamente lo que quiera, está incluso al frente, muy cercano en una de las posiciones más altas, una de las hijas, la hija de Donald Trump. Entonces, bueno, es muy importante darnos cuenta que será un Donald Trump que además de todo cada día está más radical. No tendrá una buena relación con México, tampoco Kamala, pero quien quiera pensar sobre todo que esta relación será, como dice Donald Trump, con su buen amigo López Obrador, que es un gran tipo, aunque sea socialista, pero que gastó millones de pesos en la frontera para controlar la migración. Bueno, ahora no solamente dirá estos hechos, sino actuará de una manera mucho más dura y bueno, ¿quién lo podría controlar? Y mañana tenemos una información, una transmisión especial durante todo el día para ver qué sucedió durante toda la jornada electoral en los Estados Unidos. No sabemos todavía si se tendrán resultados, depende de la cercanía que haya en esta contienda electoral. Y por otra parte, también mañana se va a decidir en la Corte si entramos de lleno o no a una crisis constitucional, porque el gobierno federal no está dispuesto ni a negociar ni a echar para atrás nada de lo que se ha planteado en esta reforma judicial. Es un punto clave, es un martes decisivo para muchas cosas. Los ministros de la Corte, en la reunión que tendrán mañana, en el pleno que tendrán mañana, no solo deben evaluar si están de acuerdo o no con el proyecto de González Alcántara, sino también si están dispuestos a lanzarse a esa crisis constitucional. Así están las cosas en este panorama tan cambiante en torno a la reforma constitucional que hemos tenido en prácticamente los 2 últimos meses. Este martes 5 de noviembre es un día clave para la justicia en México y todo lo que de ella deriva. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirán si avalan o no el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, que propone invalidar parcialmente la reforma. Esto es, evita la votación de jueces y magistrados de circuito, pero permite la de ministros de la Corte, de magistrados del Tribunal de Disciplina y de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Además, plantea la eliminación de la figura de jueces sin rostro. En entrevista con el New York Times, el ministro señaló que su propuesta abre una ventana de oportunidad para evitar una crisis constitucional, ya que tal y como está planteada, amenaza la independencia judicial y el principio de división de poderes. Y advirtió que si prosperan los cambios en el Poder Judicial, el Estado de Derecho desaparecerá. Quienes están en contra de la reforma judicial ponderan que la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara es la salida política y legal más adecuada para superar la crisis judicial, pero advierten que de salir adelante en la Corte, difícilmente la aceptará el Poder Ejecutivo, que no está dispuesto a conceder nada. Asimismo, señalan que la llamada supremacía constitucional radicaliza las posibilidades de crisis, debido a que le quita a la Suprema Corte su principal atribución, la de Tribunal Constitucional. Para la Confederación Patronal de la República Mexicana, la pérdida de equilibrio entre poderes tendría graves repercusiones. Un sistema judicial politizado ahuyenta las inversiones, afecta la creación de empleo y limita nuestro potencial como destino seguro para el capital extranjero. Ante los señalamientos de que son los ministros de la Corte quienes están provocando una crisis constitucional, jueces y magistrados aseguran que lo que genera esa crisis es el desacato de las resoluciones judiciales. Que son 8 ministros contra el pueblo. No, no es así. No son 8 ministros contra el pueblo. Son 8 ministros defendiendo al pueblo contra los actos de los legisladores que quieren privarlos de sus derechos. Sin dar detalles, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que tiene un plan en caso de que la Suprema Corte de Justicia apruebe el proyecto. No obstante, dijo que esperará a conocer su decisión. Por lo pronto, el Consejo General del INE aprobó un presupuesto de 13.205 millones de pesos para realizar la elección del Poder Judicial. En la discusión, los consejeros señalaron que no podían posponer la decisión debido a que Hacienda fijó este martes como fecha límite para entregar su propuesta. En este sentido, los comités de evaluación de los 3 poderes de la Unión emitieron la convocatoria respectiva para que a partir del martes se inscriban los interesados en participar en el proceso de votación para 881 cargos de ministros, magistrados y jueces el próximo año. Bueno, este es el gran tema. La reforma sigue adelante, se vote como se vote en la Suprema Corte, por eso se genera una crisis constitucional. La primera pregunta es si pasará realmente este proyecto. No es seguro,
no tiene el proyecto asegurados los votos de los 8 ministros y ministras que no son cercanos, para decirlo de alguna forma, a la 4T. La reforma de la supremacía constitucional contaminó aún más el tema porque quiso establecer que abarcaba también los temas que estuvieran en trámite. Ahora, para la mayoría de la Corte, para la gran mayoría de la Corte, para todos prácticamente en la Corte, el trámite se terminó el 31 de octubre, antes de que se publicara la Ley de Supremacía Constitucional. Con la Ley de Supremacía Constitucional, el punto más grave es que prácticamente la Suprema Corte pierde en los hechos su carácter de tribunal constitucional. Ese es el punto más delicado. El Poder Judicial no está funcionando. 845 jueces y magistrados han decidido que no van a participar y que van a renunciar. Habrá simplemente unos 5.500 candidatos. ¿Sabes cuántas personas van a tener que elegirse en cada boleta si las cosas quedan así? Unas 44, 45 personas. Imagínese usted va a tener que elegir entre una suma de candidatos, unos 44, 45 candidatos. El presupuesto tampoco es viable, son 13.200 millones de pesos para esta elección de junio, que hoy la decidió el INE, pero la decidió, como dice el propio INE, sin saber exactamente lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir. En el comité de evaluación hay de todo un poco, pero hay una enorme mayoría de personajes relacionados con el oficialismo y muchos de ellos con un evidente conflicto de interés. Entonces, en todo este capítulo de la reforma judicial vamos a ver todavía muchas cosas. Una cosa, algo es indudable. Después de lo que se vote mañana, el panorama de la justicia en México no va a ser igual. Independientemente de la decisión que tomen los ministros, hay un proceso que va en rumbo a un cambio de régimen en muchos sentidos, pero también en el equilibrio entre los poderes de la Unión. Somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y la violencia continúa imparable, más allá de discursos y esfuerzos, también de estrategias. En el mes de octubre hubo 2.293 asesinatos, unos 74 asesinatos diarios cada día. Mientras tanto, continúa este fin de semana la violencia en muchos estados del país, entre ellos Zacatecas, Sinaloa y Guerrero. En el Estado de México también, se desmanteló una banda muy grande, con mucha fuerza, que estaba relacionada con la familia michoacana y se detuvo ahí a operadores del cártel Jalisco Nueva Generación. También en Michoacán, así están las cosas. Así fue el amanecer de este lunes en la comunidad de Tres Palos, en Acapulco, Guerrero. 5 personas fueron asesinadas dentro de su domicilio. Sucedió cerca de las 6:20 cuando un grupo criminal realizó el ataque y prendió fuego a la vivienda y a 2 vehículos estacionados. Las víctimas se dedicaban a la venta de comida en un restaurante en la playa. Mientras que en la Sindicatura de Costa Rica, Sinaloa, hubo un enfrentamiento entre militares y civiles armados. Un hombre resultó herido y 3 más fueron detenidos. Y en la comunidad Ruiz Cortines encontraron un cuerpo con huellas de tortura. Zacatecas fue otra entidad donde hubo violencia. El sábado 2 de noviembre asesinaron a 3 policías en 2 ataques armados. El primero ocurrió a las 10 de la mañana en el municipio de Villanueva. La víctima era el director de la Policía Municipal, Jorge Hugo Cruz González, quien abatió a uno de sus agresores y dejó a otro herido. Por
Por este hecho detuvieron a 4 sospechosos, entre ellos un adolescente y una mujer. El otro ataque fue en la carretera Jerez-Fresnillo. Un comando disparó contra los policías Alejandro Aldana y Miguel Ángel Barrera. Hallaron sus cuerpos dentro de la unidad en la que se trasladaban. Presuntamente eran parte del grupo de escoltas asignadas para el círculo cercano del gobernador David Monreal. Un presunto enfrentamiento entre grupos criminales dejó como saldo al menos 2 personas muertas, un automóvil incendiado y otro más con impactos de bala en medio de la carretera nacional. Esto en los límites de los municipios de Montemorelos y Linares, Nuevo León. En Villahermosa, Tabasco, un cerrajero fue asesinado. Momentos antes, la víctima discutió con sus agresores debido a que se negó a mover su vehículo estacionado afuera de una tienda. Mientras que en el municipio de Cunduacán localizaron 3 cuerpos dentro de bolsas negras. Y en Comalcalco, en hechos diferentes, asesinaron a un hombre y a una mujer. El mismo 2 de noviembre en el Estado de México detuvieron a Mario Jonathan, alias Johnny Cachuchas, presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, a quien se le identifica por ser un generador de violencia en esa entidad y en la Ciudad de México. Está acusado de matar a 2 personas en mayo pasado en Huehuetoca. Mientras que con la detención de 2 líderes de la familia michoacana ocurrida en Amanalco el pasado 29 de octubre, las autoridades indicaron que desmantelaron a la red criminal. La violencia reportada en el primer fin de semana de noviembre dejó un saldo de 221 personas. Guanajuato fue la entidad más violenta con 29 homicidios dolosos, seguido del Estado de México con 17, Morelos 14 y Michoacán 13. En tanto, en octubre, el primer mes del nuevo sexenio, terminó con 2.293 asesinatos. Las entidades más violentas, Guanajuato con 307 homicidios y Sinaloa con 179. El fin de semana más violento de ese octubre fue del viernes 11 al domingo 13 de octubre con 256 asesinatos. Bueno, el número de asesinatos sigue siendo muy alto, 74, prácticamente 75 cada día, pero también se están dando algunos golpes. Se dieron golpes en Sinaloa, se dieron golpes en el Estado de México, varios. Habrá novedades importantes mañana en la Ciudad de México, en otros ámbitos que demuestran que por lo menos la inercia en el ámbito de la seguridad está cambiando. Mientras tanto, también se ha hablado mucho del surgimiento de nuevas organizaciones criminales, pero en realidad la mayoría de ellas son como una suerte de franquicias de las ya existentes. Mire usted, tenemos algunas organizaciones, por ejemplo, el Cártel Michoacán Nueva Generación, que es el Cártel Jalisco Nueva Generación, que está unido con los Viagras. Es un cártel que ya existía. Han cambiado. Siempre hemos dicho que el Cártel Jalisco Nueva Generación es una suerte de franquicia que va dando distintas franquicias, y así son estos grupos. Lo mismo ocurre con el Cártel Guerrero Nueva Generación. Son los grupos de lo que llamamos el Cártel Jalisco Nueva Generación que se van localizando. Ocurre lo mismo en Tabasco. Son estados que han tenido durísimos enfrentamientos estos días entre los grupos criminales. Y está en Veracruz también un fenómeno similar, que es el cártel, el llamado Cártel de la Sombra en Veracruz, que es una organización que es el Cártel del Noreste. Esos son los grupos que están presentes. Después hay muchas organizaciones que están operando, pero estas son las organizaciones que son en realidad una suerte de franquicia de las que ya conocíamos. Así está el panorama, que da para analizarlo mucho más, pero nos estamos quedando sin tiempo, Viviana. Sí. Bueno, sí, y en España, luego de la terrible tragedia en Valencia, donde han fallecido cerca de 300 personas y hay más de 2.000 desaparecidos por las inundaciones repentinas causadas por las lluvias torrenciales, ayer la noticia fue la forma en que fueron recibidos los reyes de España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Monzón. Mire usted, mientras los políticos, o sea, Pedro Sánchez y Monzón, terminaron casi huyendo del lugar, hay que reconocer que el rey Felipe y la reina Leticia se quedaron, aguantaron desde que les arrojaran lodo hasta las agresiones, escucharon las quejas y demandas de la gente, se quedaron ahí. La actitud de los reyes, uno puede estar de acuerdo, no con la monarquía, pero fue una actitud ejemplar.
una actitud ejemplar de ir y poner la cara ante la gente, aunque la gente esté enojada. ¿Y cómo no va a estar enojada la gente? Y hay que contraponerlo con otras actitudes. ¿Recuerda usted lo que dijo el expresidente López Obrador cuando fue la crisis, la terrible tragedia de Otis en Acapulco, en todo Guerrero? Escúchelo. ¿Y para qué voy a ir a exponerme a una colonia si están molestos los conservadores corruptos y pueden prepararme una emboscada para ofenderme y que se convierte en una gran noticia nacional? Vean lo de ayer. Así pensaba el expresidente López Obrador, que ni siquiera había que estar con la gente, y dice que, bueno, tratar de ayudar a la gente cuando ha vivido una tragedia así es o podría ser una emboscada, algo muy distinto a lo que hicieron los reyes de España y también a lo que hizo Claudia Sheinbaum ahora con el Paso de John, también en Acapulco. Bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Recuerde, mañana es un día importantísimo de noticias. Estará la decisión de la Suprema Corte. Sobre todo, también estaremos cumpliendo toda la agenda de todo lo que suceda en la jornada electoral de los Estados Unidos. Así que lo esperamos aquí en Todo Personal desde muy tempranito. Muchísimas gracias. Y bueno, hasta mañana, Jorge. Hasta mañana, Viviana. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.